El tema que estamos manejando entonces es eigenvalores y eigenvectores, pero con relación al tema de matriz de transición, quizá convenga regresar un poco a un par de ejemplos más para tratar de que quede más claro. Pues los ejemplos son igual que lo que ya hicimos, pero la práctica ayuda al entendimiento. Entonces voy a inventar aquí alguna situación de cambio de base para practicar. Entonces, matriz de transición. Vamos a regresar un poquito y ahorita retomamos lo de los eigenvalores e eigenvectores, matriz de transición. Entonces vamos a suponer que tenemos dos bases. Estuvimos utilizando la notación base ordenada alfa. Y vamos a suponer que los espacios son, vamos de R2 a R2 y lo que queremos es nada más la matriz de transición. Entonces la base alfa, vamos a suponer que sean los vectores 2, 2 y 3, 4. Y vamos a suponer que la base beta son los vectores 1, 0, 0, 2, o sea, una base mucho más sencilla. Y vamos a suponer que yo quiero la matriz que me da el cambio de base de la base alfa a la base beta. Ahorita hacemos la otra también. Entonces, recuerden que un vector B que vive en este espacio, en R2, y que lo quiero expresar en coordenadas de la base beta, lo puedo encontrar como, simplemente si ya tengo esta matriz que me lleva de la base alfa a la base beta, por el vector mismo B, pero expresado como una combinación lineal de los elementos de la base alfa. Entonces, ¿cómo encontramos esta matriz? En palabras, hay que encontrar la combinación lineal de la base alfa en la base beta. Base alfa en la base beta. Si quieren lo escribo completito. Hay que encontrar la combinación lineal de la base alfa en la base beta. Eso es lo que me dice esta matriz. Expresa cada uno de los vectores de aquí como combinación lineal de cada uno de los vectores de acá. Y esos coeficientes por los que tienes que multiplicar cada vector, tómalos como la columna de esta matriz. Entonces, automáticamente cuando yo tenga las coordenadas de cualquier vector de este espacio en esta base y haga esta multiplicación, me va a dar en automático las coordenadas de este vector, de este mismo vector, pero expresadas en la base beta. Vamos a ver cómo se hace esto. Entonces, agarro el primer vector, voy a encontrar cómo se hace la combinación lineal del primer vector. Eso sí, recuerden que es ordenado, no pueden cambiar el orden porque si no se les va a hacer un relajo. En pocas palabras, no sería válido. Entonces voy a agarrar el primer vector. Lo estoy pensando como columnas, creo que eso no afecta a nadie. Y voy a buscar dos escalares aquí. Un escalar lambda 1, que multiplicado por el primer vector de la base, más un escalar acá, que multiplicado por el segundo vector de la base, me dé este vector. Entonces creo que salta a la vista que si yo tomo lambda 1 igual a 2 y tomo lambda 2 igual a 1, entonces estoy obteniendo el vector 2, 2. Entonces estos dos numeritos de aquí van a ser la primera columna de esta matriz. Ahora voy por el segundo vector de la base alfa. Y entonces
necesito ahora dos escalares aquí. ¿Cómo les llamo? Lambda, gamma. Gamma 1 que por el primer vector de la base beta más gamma 2 por el segundo vector de la base beta me den justamente este vector. Entonces otra vez es evidente que el primer número tendría que ser un 3 y el segundo número en este caso tendría que ser un 2, ¿no? ¿De acuerdo? Así de fácil. Y entonces la matriz de transición que me llevaría de la base alfa a la base beta, esta de aquí es T alfa en beta. Va a ser, la primera columna sería 2, 1 y la segunda columna sería 3, 2. Ahora yo espero que eso quede lo suficientemente claro. Ahora vamos a utilizarla. Entonces vamos a suponer. Entonces ya tengo la matriz. La voy a anotar aquí. Ya tengo la matriz de transición que me lleva de la base alfa a la base beta. Esto va a ser igual a 2, 1. Primer columna. Segunda columna, la 3, 2, ¿no? Ahora, ¿cómo se utiliza? Vamos a borrar esto. Pues, ¿cómo se utiliza? Vamos a suponer que yo en la base alfa tengo un vector que se expresa como el 1, 0, pero esto es en la base alfa. ¿Quién sería el vector 1, 0? Sería 1 por este más 0 por este, pues va a ser el 2, 2, ¿no? Ok, entonces voy a multiplicar para que vean cómo se usa, voy a multiplicar este por este. Entonces si yo multiplico la matriz de transición de alfa beta por este vectorcito 1, 0 que está en la base alfa, lo voy a poner genérico también, por el vector b que está expresado en la base alfa. Suponemos, si le creemos a la teoría, que esto nos va a dar el mismo vector, pero expresado como una combinación de la base alfa, de la base beta, es decir, me va a dar los coeficientes por los que tengo que multiplicar estos para obtener el mismo vector. Vamos a ver si es cierto. Y vamos a ejemplificarlo con este. Entonces vamos a aplicarle la teoría a este vectorcito. Entonces tenemos 2, 3, 1, 2, que es esta matriz, por esta, que en este caso particular es la 1, 0, y vamos a ver qué nos da. Aquí nos quedaría 2, 1. Y estas son las coordenadas del mismo vector, pero en la base beta. Atención aquí. ¿Quién es 1, 0 en la base alfa? 1, 0 en la base alfa es ¿quién es ese vector? Pues es el vector 2, 2, ¿no? Ahora, ¿quién es el vector 2, 1 expresado en la base beta? Sería 2 por 1, 0 más 1 por 0, 2. Esto es igual a, efectivamente, ¿no? 2, 2. O sea, el vector, en pocas palabras, lo que está haciendo es el vector 2, 2 me lo está dando como combinación lineal de estos dos. Vean, multiplico el primero por 2, multiplico el segundo por 1 y obtengo el vector 2, 2, que es el que este mismo me está representando, pero en la base alfa. Así se utilizan. Ahora, si es examen y quieren ser prácticos y les piden, si esta es la matriz de transición que va de alfa en beta, ¿quién va a ser la que va de beta en alfa? La inversa de esto. Y ustedes ya tienen métodos para invertir matrices. Entonces no nos preocuparíamos ya demasiado por eso. Sin embargo, como el tema no es inversión de matrices, sino matriz de transición, vamos a tomarnos, bueno, otro ejemplo antes de encontrar la matriz que me lleva de beta a alfa. Ok, entonces, otro ejemplito. Vamos a poner un vector arbitrario.
Vamos a suponer que ahora nuestro vector expresado en la base alfa es el 4 menos 5. Y eso es el vector expresado en la base alfa. Vamos a encontrar cuáles son las coordenadas en la base beta. ¿Qué es lo único que hay que hacer? Agarrar la misma matriz, multiplicarla por el nuevo vector expresado en la base alfa, que quedó 4 menos 5. Vamos a ver qué nos da acá. Entonces va a ser 2 por 4, 8, menos 15. Y en la otra me queda 4, menos 10. Entonces espero que se alcance a ver. Entonces lo que tenemos es que menos 7, menos 6, pero esto está en la base beta. Ahora vamos viendo. Nos tendría que dar el mismo vector, porque es el mismo vector expresado en dos bases diferentes. Pues vamos a ver quién es este. El vector 4 menos 5 en la base alfa, ¿verdad? Entonces voy a tener 4 por el primer vector de la base alfa, menos 5 por el segundo vector de la base alfa, que es 3, 4. Entonces aquí me va a quedar 8 menos 15, 4 por 2, 8 menos 15, sería menos 7 aquí, 4 por 2, 8 menos 20. Entonces el vector, este expresado como la primera coordenada, la segunda coordenada en esta base, es el menos 7 menos 2. Vamos a ver qué nos da este. Ahora vamos a la base beta. La primera coordenada es menos 7 por el primer vector de la base. Es importantísimo que no pierdan el orden. Menos 6 por el segundo vector de la base. Hacemos la multiplicación, la suma, etcétera, y en la primer componente me daría menos 7 y en la segunda me daría menos 2. Ven cómo es el mismo vector, pero la expresión de este vector en la base alfa es 4, menos 5. Y la expresión de este vector en la base beta es menos 7 menos 6. Eso es lo que estamos haciendo. Voy a borrar y ahora les digo, si yo lo que quisiera nada más es la pura matriz que me lleva de beta a alfa, no hago más circo, la invierto. Pero a veces incluso, déjenme hacerles el comentario, resulta más rápido volver a hacer para encontrar la matriz a mano que hacer el proceso de inversión. Entonces ahí ustedes decidan qué es lo que en un caso particular les conviene más, un mecanismo o el otro. Entonces vamos ahora, ya tenemos la matriz T alfa beta, ahora vámonos a determinar la matriz que me lleva de la base beta a la alfa, la matriz de transición de la descripción en beta a alfa. Entonces hago el mismo procedimiento, cada uno de estos vectores lo tengo que expresar como combinación lineal de estos, si es que voy de aquí para acá. Entonces, ¿ya se fijaron? Si voy de aquí para acá, cada uno de estos como combinación lineal de estos. Si voy de aquí para acá, cada uno de estos como combinación lineal de estos. Entonces tengo 1, 0, tengo que encontrar escalares. Lambda 1 que multiplicado por el primer vector de la base alfa, más lambda 2 por el segundo vector de la base alfa, sean iguales. En este caso, me va a quedar un poquito más elaborado, pero lo que tengo es un sistema de dos ecuaciones. 1 es igual a 2 lambda 1 más 3 lambda 2. Y 0 es igual a 2 lambda 1 más 4 lambda 2. Entonces yo, para resolver esto rápido, se me ocurre hacer una resta, ¿no? La primera ecuación menos la segunda. Entonces tengo lado izquierdo menos lado izquierdo, lado derecho menos lado derecho, menos lambda 2. Entonces esto lo que me dice es que lambda 2 es igual a menos 1. Y ya con ese valor sustituido en cualquiera de estas, puedo obtener el otro, el que me falta. Entonces voy a sustituir lambda 2 igual a menos 1 aquí. De hecho, esta la puedo dividir entre 2 si quiero. Entonces tengo 0 es igual a lambda 1 más 2 lambda 2. Sustituyo aquí. Me queda menos 2, lo paso del otro lado. Y esto lo que me dice es que lambda 1 es igual a 2. Verifico. Si aquí tengo un 2, aquí me quedaría un 4. Menos 3 me queda 1. Si yo aquí tengo un 2, 2 por 2 es 4. Y aquí un menos 1, menos 4 igual a 0. Entonces ya tengo
los elementos de mi primer columna de esta matriz. Van a ser en orden, lambda 1 que es 2, lambda 2 que es menos 1. Ahora voy por el segundo vector. El segundo vector de la base beta es 0, 2. Y lo voy a poner como combinación lineal de, voy a poner otra letra aquí, lambda, como antes, gamma, por el primer vector de la base alfa que es 2, 2, más gamma 2 por el segundo vector de la base. Y si se fijan, llego a la misma estructura nada más con estos números diferentes. Es decir, fíjense, voy a tener 0, en este caso, igual a gamma 1 por 2. 2 gamma 1 más 3 gamma 2. Y 2 es igual a 2 gamma 1 más 4 veces gamma 2. ¿Se dan cuenta de que es el lado derecho igualito? 2 más 3, 2 más 4. Lo único que cambia son las letras, pero como las letras son mudas, pues las ecuaciones son prácticamente iguales, con excepción de que el lado, en este caso izquierdo, eso sí cambia. ¿Por qué? Porque el vector que estamos expresando es diferente. Entonces por eso a veces resulta más rápido encontrar la inversa de esta así, que hacer todo el procedimiento de inversión. Entonces vamos a resolver, voy a restar este menos este y lo que me va a quedar es, entonces, esta ecuación menos esta me queda un 2, se cancela, igual a gamma 2. Rapidísimo, ¿no? Pues ya tengo gamma 2. Ahora voy a sustituir, ¿en dónde? Aquí. Entonces voy a tener que esto es 2 por 3, 6. Lo paso al otro lado, menos 6, menos 3. Entonces gamma 1 es igual a menos 3. Entonces para verificar, me imagino que sustituyo aquí menos 3 y aquí 2. Menos 3 y aquí 2. Y multiplico. Entonces menos 6 más 6 se hace 0. Y luego menos 6 más 8 se hace 2. Entonces, listo. Entonces, después de todo este circuito, resulta que la matriz que me lleva de expresiones en la base beta a la base alfa está dada por, primer columna, 2 menos 1, orden ahí. Segunda columna, menos 3, 2. Mucho orden, ¿no? ¿Cómo se usa? Igualito que en el caso anterior. Vamos a poner un solo ejemplo del uso de ahora de esta matriz. Vamos a suponer que yo tengo un vector B que expresado como combinación de la base beta resulta ser que es el menos 4, 2. ¿De acuerdo? Y que yo quiero ver cómo se ve ese mismo vector. Este no es un vector. Esta es la combinación lineal, los coeficientes de la combinación lineal en esta base. Entonces no es un vector en sí. Entonces lo quiero expresar en la base alfa. Entonces lo único que tengo que hacer es multiplicar mi matriz de transición de beta en alfa por el vector B expresado en beta para que me lo dé en la base alfa. Entonces hagamos esa talachita aquí con estos valores en particular. Entonces yo voy a tener en este caso el 2 menos 1, el menos 3, 2. Y lo voy a multiplicar por este que es el menos 4, 2. Entonces hago la multiplicación y ahí va, ¿no? Entonces sería menos 8, menos 6 y 4 más 4. Entonces este sería menos, ahí no cabe, mejor lo escribo abajo. Sería menos 14, 8. Y este está expresado en la base alfa. Entonces el vector en la base beta, según que esto es menos 4, 2, y en la base beta, en la base alfa resulta ser menos 14, 8. Vamos a ver si eso es cierto. Entonces ahí tenemos donde hago un espacio, aquí. Entonces vamos a ver si esto en la base beta es lo mismo que esto. Aquí le pongo beta, ¿no? Entonces hago un espacio aquí y veo. ¿Quién es este vector en la base beta?
es menos 4 por 1, 0, más 2 por el segundo vector. Entonces, estas coordenadas me están dando el vector menos 4, 4. Este sí es el vector. Ahora, este vector expresado en la base alfa, ¿quién es? O sea, menos 14. Lo pongo en otro color. Sería menos 14 por el primer vector más la segunda coordenada por el segundo vector. Entonces este sí está más interesante, me da menos 28 más 8 por 3, 24 y menos 28 más 8 por 4, 32. Lo simplificamos, nos da menos 4 y 4. Entonces, como ustedes pueden ver, el vector resulta ser el mismo. Entonces, lo único que estamos haciendo es expresar un vector como combinación de estos, o el mismo vector como combinación de estos. Y la matriz tiene la grandísima propiedad de que inmediatamente nos permite pasar de una descripción a otra, sin necesidad de volver a resolver muchas ecuaciones. Sobre todo piensen cuando es un sistema de más de 2 dimensiones. Como parte final, para redondear este ejemplito, noten lo siguiente con relación a las matrices. Entonces, con relación a las matrices, si yo multiplico la matriz de transición de la base alfa a la base beta por la matriz de transición de la base beta a la base alfa, lo que nos va a dar es lo siguiente. Esto es válido en general. Entonces, en particular, aquí tenemos 2, 3, 1, 2. En este caso, 2 menos 3, 2 menos 3, menos 1, 2. Entonces, si hacemos el divertimento matemático, tenemos 4, estoy multiplicando, menos 3, tengo menos 6 más 6, tengo 2 menos 2, y tengo menos 3 más 4. Entonces, como ustedes pueden ver, esta es la matriz identidad. ¿Se ve? Entonces tengo 1, 0, 0, 1. Y ahora, para no escribir demasiado, si multiplico al revés, beta alfa por la alfa en beta, lo que voy a tener es lo siguiente, ¿no? Entonces voy de beta alfa 2 menos 3, menos 1, 2, 2, 1, 3, 2. Entonces hacemos la multiplicación, pues va a quedar 4 menos 3, igualito que antes, ¿no? 6 menos 6, menos 2, más 2, y menos 3 más 4. Entonces es lo mismo que antes. Es la identidad. Esa es una propiedad general. Ahora un ejemplo de esto mismo en 3 dimensiones. Entonces en 3 dimensiones vamos a suponer que tengamos la base alfa. No quiero números demasiado complicados, entonces estoy preocupándome por agarrar bases más o menos sencillas. Vamos a suponer que tenemos la base 2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 3. Aquí tengo que tener cuidado nada más con los números, y si se dan cuenta, si yo digo que esto es base, ahora el espacio ya no es de R2 a R2, sino como es un ejemplo de transición, voy a ir de R3 en R3. Entonces lo que espero es que esté bien claro que si yo estoy en R3, este espacio es de 3 dimensiones, y que entonces una base cualquiera tiene que tener un total de 3 vectores linealmente independientes. Si son más, no es base porque genera, pero no es LI.
Y si son menos, aunque sean linealmente independientes, no va a generar todo el espacio. Entonces, una base de un espacio con dimensión finita, n, tiene que tener n vectores linealmente independientes. Cualquier combinación lineal de estos que me dé un vector va a ser única. Eso ya lo tenemos que tener muy, muy claro. Entonces, la base beta vamos a tomarla como los vectores 1, 0, 0, 0, 4, no quiero números tan grandes porque se me va a complicar, 2, menos 2, y el tercero que sea el 0, menos 1, 0. ¿De acuerdo? Entonces, si yo hago, ¿por qué me doy cuenta de que esta es una base? Porque si yo hago son tres vectores para empezar, pero si yo hago una combinación lineal de estos tres igual al 0, 0, 0, automáticamente me tiene que dar el primer número por el que multiplico este igual a 0, porque no habría manera de que la suma de estos tres me diera 0 si no multiplico este vector por un 0. No habría manera. Si ese coeficiente ya fue 0, ahora lo que tiene que pasar es que el número por el que multiplico este más el número por el que multiplico esto tiene que ser 0 en la tercer componente. La única posibilidad es de que el que multiplique a este vector tiene que también ser 0 para que la tercer componente sea 0. Y entonces al final me queda que ya por reducción, este también tiene que ser 0 para que la multiplicación de este por este vector me dé en la segunda componente un 0. Yo creo que estamos de acuerdo. Entonces de esa manera puedo construir ejemplos. Entonces aquí el riesgo que corro es que se me ponga muy complicado el asunto. Entonces voy a hacer la matriz de transición ¿de dónde a dónde? Vámonos por la transición de alfa a beta. Entonces aquí lo que tengo que hacer es cada uno de estos expresarlo como combinación lineal de cada uno de estos. Que no se les olvide. Voy de aquí a acá, estos como combinación de los betas. Entonces agarro mi primer vector, 2, 0, 0 de la base alfa, y lo voy a expresar como combinación lineal de estos de acá. Entonces va a tener lambda 1 por 1, 0, 0, más lambda 2 por 0, 2 menos 2, más lambda 3 por el 0 menos 1, 0. Entonces sí o sí, por la sencillez de los vectores de mi base, dense cuenta que aquí lambda 1 tendría que ser igual a 2, y lambda 2 y lambda 3 iguales a 0, ¿no? Entonces automáticamente eso me da la primera columna de aquí. Entonces la primera columna va a ser 2, 0, 0. La primera columna de esta matriz. ¿Listo? Ahora vamos a expresar el segundo vector de la base alfa como una combinación lineal de estos vectores. Si quisiera, podría sobreescribirlo sobre lo que ya tengo, ¿no? Para no estar gastando tinta y tiempo, pero bueno, hay que hacerlo completo y ya. Entonces gamma 1 por 1, 0, 0, más gamma 2 por el 0, 2 menos 2, más gamma 3 por el 0 menos 1, 0. Entonces en este caso lo que yo tendría es que gamma 1 tiene que ser igual a 0 para que me dé este número. Y luego si gamma 1 es 0, entonces ahora lo que tengo que tener es 1, segunda componente, 1 igual a 2 gamma 2 menos 3, no es cierto, menos gamma 3. Y 0 tendría que ser igual a menos 2 gamma 2. Entonces ya con eso se ve claro que ahora el gamma 2 tiene que ser igual a 0 y que por lo tanto el gamma 3 tiene que ser igual a menos 1. ¿Estamos? También creo que es bastante claro, ¿no? Desde un principio. Entonces gamma 1 tiene que ser 0, el gamma 2 tiene que ser 0 y el gamma 3 tiene que ser menos 1. ¿Listo? Nos falta el último. Entonces el último vector de la base alfa es 0, 1, 0, 0, 0, 3. Y lo voy a expresar como una combinación de los vectores de la base beta. Entonces esto lo borro. Esto lo borro.
Y lo que voy a tener entonces es que evidentemente ahora lambda 1 tiene que ser igual a 0. Y entonces el sistema de ecuaciones que tengo es, en la componente y, digamos, 0 igual a 2 lambda 2, 2 lambda 2 menos lambda 3. Y 3 igual a menos 2 lambda 2 más 0 lambda 3. Entonces de aquí, lambda 2 es igual a menos 3 medios, ¿verdad? Y lambda 3 sería igual a menos 3. Entonces sustituyo el lambda 2 aquí. Me quedaría, ¿qué cosa? Menos 3. 3 menos 3. Ok. Entonces, la última columna sería 0 menos 3 medios menos 3. Esta sería la matriz de transición que me llevaría de la base alfa a la base beta. Entonces vamos a usarla. Nada más verifico ¿no? Entonces efectivamente lambda 2 es menos 3 medios. Lo sustituyo aquí, me queda menos 3. Ok. Y como todavía tengo escrito entonces simplemente multiplicar por menos 3 medios, me queda un menos 3, más 3, se hace 0. Y luego acá me quedaría 0, 0, y por lambda 2 que es menos 3, me quedaría 3. Entonces ahí está, esa es la matriz. Entonces vamos a suponer, eso ya no lo necesitamos. Vamos a suponer que yo tenga un vector B, que expresado en la base alfa es el 1, 1, 1. ¿Sí? Entonces lo voy a multiplicar por esta matriz. Me va a dar el mismo vector, pero ahora expresado en la base beta. Entonces voy a multiplicar 2, 0, 0, 0, 0, menos 1, 0, menos 3 medios, menos 3. Entonces lo multiplico por el vector 1, 1, 1. Y esto me va a dar 2 en la primera, menos 3 medios en la segunda, y menos 1, menos 3 en la tercera. Entonces esto es menos 4 aquí, ¿no? Ya. Y de aquí va a ser el mismo vector, pero expresado en la base beta. Es decir, esto me está diciendo que un vector que en la base alfa tiene esta expresión, en la base beta tendría esta expresión. Sus coeficientes son en la base beta estos, sus coeficientes en la base alfa son estos. Entonces vamos a ver si eso es válido. Entonces, ¿dónde hago un espacio? Vamos a verificar. Entonces lo voy a escribir aquí. Entonces, este vector que es la expresión del vector en la base alfa, ¿quién va a ser? Sería, el primer coeficiente es 1, entonces sería 1 por 2, 0, 0. Más 1 por el segundo vector de la base, que es el 0, 1, 0. Más 1 por el tercer vector de mi base, que es el 0, 0, 3. Vamos con la base alfa, ¿eh? Entonces esto es igual a 2, 1, 3. Entonces esta terna de números representa al vector, ahora sí, al vector 2, 1, 3. Ahora vamos a ver qué vector representa esta terna. Si las cosas jalan, debería de ser el mismo, ¿no? Pero bueno, no hay que cantar victoria, hay que hacerlo. Entonces venga, ahora va a ser 2 por el primer vector de la base beta, que es el 1, 0, 0, menos 3 medios por el segundo vector de la base, que es el 0, 2, menos 2, más, ¿cuál es el número 3? Gamma, que es, bueno, no gamma, el tercer coeficiente es menos 4 por el vector 0, menos 1, 0. Entonces hagamos un poco de talacha, nos quedaría 2 aquí,
En la segunda me quedaría un... Este por este me queda en la segunda componente menos 3 más 4. Menos 3 más 4 es 1. En la tercera componente me queda un 0 aquí. Aquí me queda un 3 y nada más, ¿no? Entonces el vector resulta ser el 2, 1, 3. ¿Cómo es? El mismo, ¿no? El mismo. Ahora ya nada más para redondear, si ya tenemos la matriz de transición de alfa en beta, vámonos por la matriz de transición de beta en alfa. Debería ser la inversa de esta. Entonces, si saben invertir matrices, se inviertan esta matriz y automáticamente obtienen beta alfa. Si no, si queremos seguir practicando, vamos a hacer ahora la matriz de transición a pi. Déjenme ver cuántos minutos tengo. Bueno, parece que sí. Tengo algo de tiempo. Entonces, de una vez hacemos este y zanjamos la parte de matriz de transición, ¿sí? Si el espacio es de 4 dimensiones, es exactamente el mismo procedimiento, pero posiblemente con más talacha algebraica. Entonces, esta es la matriz de transición de alfa beta. Ahora vamos con la matriz de transición de la base beta a la base alfa. Entonces, los de la base beta los expreso como combinación de alfa. Entonces, voy por el primero. Entonces, yo tendría 1, 0, 0 igual a lambda 1 por el primero, 2, 0, más lambda 2 por el 0, 1, 0, más lambda 3 por el 0, 0, 3. Entonces creo que es obvio que lambda 1 tiene que ser un medio, lambda 2 y lambda 3, 0, ¿no? Entonces eso automáticamente me da para esta matriz la primera columna. Sería un medio, 0, 0. ¿Listo ahí? Ok, ahora sí voy a hacer juegos malabares con el pizarrón. Entonces voy por el segundo vector de la base beta, que va a ser el 0, 2, 2. 0, 2 menos 2. 0, 2 menos 2. Y lo voy a expresar como una combinación lineal de los elementos de la base alfa. Ahí está. Entonces en este caso, a ver qué salta a la vista. Pues que lambda 1 tiene que ser 0, ¿no? Para que me dé la primer componente 0, porque esto va a ser 0, esto va a ser 0, entonces lambda 1, 0. Y además, la segunda componente 2 es igual a lambda 2. ¿Listo? Ya, directísimo. Y la última, que me tiene que quedar un menos 2, va a ser igual a este por este valdrían 0, a 3 lambda, 3. Entonces de aquí, el lambda 3 es menos 2 tercios, ¿no? Los copio acá. Entonces tengo 0, 2 y menos 2 tercios. Listo. Vámonos por el tercer vector de la base beta, que es el 0, menos 1, 0. 0, menos 1, 0. Entonces, ¿qué resulta? Que lambda 1 tiene que ser 0. Que lambda 3 tiene que ser 0. Y que lambda 2 tiene que ser menos 1, ¿no? Entonces aquí tendríamos 0, menos 1, 0. Entonces, esta de aquí es la matriz de transición de beta en alfa y esta otra es la matriz de transición de alfa en beta. Ya que las escribí hombro con hombro, vamos a hacer la multiplicación. Entonces la multiplicación va a ser primer renglón por primer columna, aquí me da un 1, ¿no? Primer renglón, segunda columna, aquí me da un 0. Aquí me da un 0. Verifíquenlo, no me crean nada. Renglón, columna, aquí hay un 0. Renglón, columna, aquí hay un 1. Renglón, columna, aquí hay un 0. Renglón por columna, 0. Renglón por columna, este está más interesante. Entonces me queda un menos 2 más 2, 0. Y en la última me queda
1. Entonces, efectivamente, este es 0. Entonces, la matriz identidad. Si hacen la multiplicación en el orden contrario, de todos modos les debería de dar esa matriz. ¿Cómo se usa esta? Igualito. Agarren un vector expresado en la base beta. Si lo multiplican por esta matriz de transición, les va a dar el mismo vector expresado como combinación lineal de estos de acá. Entonces eso ya lo vimos. Yo creo que ya no hay que hacer más circo con esto. Si hay preguntas, pues ya se responden de manera puntual. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, nos regresamos un poquito, pero vale la pena porque espero que quede claro esta parte. ¿Por qué? Porque les dije yo que las transformaciones matriciales son importantísimas. Porque nosotros podemos tener no un espacio Rn así como estos, sino por ejemplo de polinomio a polinomio o de matrices a matrices, y podemos pensar que los números por los que multiplico cada elemento de la base son sus coordenadas. Entonces yo puedo hacer la matriz de transición de matrices 2×2 a matrices 2×2, la matriz de transición de polinomios de grado n a polinomios de grado n. Claro, si n es 20, voy a tener una matriz de 20×20 y entonces sí lo hago con computadora, con algún programa. Pero a mano, si lo entienden, van a entender lo que hacen los programas. Bien, vamos a dejarlo aquí por el momento.